el poder abrir la Biblia juntos y estudiar el capítulo 53 de Isaías, que es nada más y nada menos, como le han llamado algunos eruditos bíblicos, el monte Everest de la profecía mesiánica. Este es un capítulo súper importante. Todo el mensaje bíblico ha construido el camino hasta acá, hasta este punto, ¿no? El libro de Isaías ha construido todo su discurso para llegar hasta este punto y llevarnos hasta esta altura desde la cual podemos observar y contemplar a la persona de Jesucristo y su obra por nosotros. Y desde aquí el resto de la Biblia se ve con claridad también, ¿verdad? Es un capítulo muy importante. Es el corazón del mensaje más importante, ¿verdad? El mensaje del Evangelio. Y quisiera que tomáramos un momento para orar, pedirle al Señor que obre en nuestro corazón. Yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón, ¿verdad? A escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y te invito a que inclines tu rostro y pidámosle al Señor su ayuda. Señor, gracias por este capítulo, gracias por esta porción de tu palabra que hoy pones delante de nosotros. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para poder comprender estas verdades. Y queremos pedirte, como el salmista lo oró, abre nuestros ojos para poder contemplar con claridad las maravillas de tu ley. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, antes de empezar, el capítulo 53 realmente comienza en el verso 13 del capítulo 52. Y tal vez te sorprenda escuchar esto, pero esta porción es un cántico, de hecho. Es un poema, es un canto. Hay varios cantos en el libro de Isaías y este es uno de ellos. Y es parte de una colección de 5 cantos que se conocen como los cantos del siervo. En el capítulo 42, versos 1 al 9, está el primer canto del siervo. En el capítulo 49, versos 1 al 13, está el segundo canto. El tercer canto está en el capítulo 50, versos 4 al 9. Y, perdóname, te había dicho que eran 5, pero no, son 4 cánticos. Y este es el cuarto canto de El Siervo. Este es el último canto. Y yo estaba meditando en esto, en cómo porciones bien importantes Dios las revela a través de la poesía. Siento que la poesía tiene la capacidad de transmitir verdades a un nivel que la prosa simplemente o el discurso o la disertación no lograrían jamás, ¿verdad? Estaba pensando en cómo, por ejemplo, cuando Dios se revela a Job, ¿recuerdas el libro de Job? Todos recordamos el libro de Job. Y cómo al final de todas sus preguntas y todas sus interrogantes y toda su lucha, Dios se revela a él desde un torbellino, pero le contesta en manera de poesía, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí es esto, es una canción. Y yo pensaba en esto, en cómo lo mejor que puedes hacer con una canción es ponerla ahí, escucharla. Tienes amigos que te ponen música y tienes que oír esa canción y te ponen y luego le ponen pausa. Mira, ahí lo que está pasando, ¿te ha sucedido? Y que dices, bro, por favor, resérvate tus comentarios, pon la canción y escuchémosla y luego me explicas. Así que solo vamos a leer esta porción el día de hoy. No, no es cierto. Sí vamos a hacer algunos comentarios, pero yo quisiera dejar que esta canción nos impacte. Así que te voy a pedir, por favor, que mientras leemos pongas toda tu atención eh, y permitas que esta canción te revele a Jesucristo. Es una canción que tiene 5 estrofas. Cada estrofa tiene 3 versículos. Es muy simétrica esta canción. Y cada una de estas estrofas nos muestra a Jesús en un aspecto distinto de su obra, de su misión, de su carácter. Su exaltación, su humillación, su sacrificio, su silencio y finalmente su victoria. Eso es lo que veremos el día de hoy. Acompáñame a ver la primera estrofa, versos 13 al 15 del capítulo 52, donde vemos su exaltación. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más
que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta canción comienza con un resumen de todo lo que este siervo lograría. Y nos describe su exaltación, nos describe su sufrimiento y nos describe el impacto que este siervo tendría incluso en quienes se consideran poderosos, ¿no? Quedarían asombrados ante él. Pero me encanta que esta primera estrofa comienza describiéndonos a este siervo como un siervo exaltado, como un siervo que sería prosperado. Eso significa que lograría absolutamente todo lo que tendría que lograr. Nos describe a este siervo como un siervo exitoso y que al final de su misión, por haber logrado lo que se le encomendó, recibiría el máximo honor, la máxima gloria y la máxima honra. Sin embargo, creo que no es casualidad que están juntas aquí estas dos ideas: la exaltación del siervo, su sufrimiento, ¿verdad? Su padecimiento y finalmente el asombro que él traería hacia todos los que verían cómo él cumplió su misión a través del sufrimiento, a través de la muerte. Y sabes, esas son dos cosas que para nosotros se excluyen mutuamente, ¿no? ¿Cómo podría este Mesías, este Salvador, este siervo exaltado lograr el éxito a través del sufrimiento? Lograr la máxima victoria a través de lo que humanamente hablando sería la máxima derrota. Sería golpeado, sería desfigurado, incluso hasta perder toda apariencia humana. ¿Cómo puede eso ser victoria? ¿Cómo puede eso llevar a una persona a la exaltación? Y eso me enseña algo importante: yo no veo las cosas como Dios las ve. Este siervo, este rey que vendría a traer el reino de Dios, nos enseñaría a través de su misión que el reino de Dios es un reino al revés, que el camino hacia la exaltación es el camino hacia abajo, que para que el hombre pudiera volver a disfrutar de una relación con Dios y participar de su gloria, sufrimiento era necesario. Y Jesús mismo se refirió a la cruz como su exaltación. Eso es algo increíble. En el capítulo 12 de Juan, en los versos 32 al 33, Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el texto dice en el verso 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Sabes, si Jesús consideraba la cruz como su exaltación, nosotros tenemos que mirar con atención esa cruz entonces. ¿Qué es lo que ves cuando ves la cruz? La cruz no es simplemente una expresión del amor de Jesús por nosotros. No, la cruz es la manifestación de la gloria de Dios en todo su esplendor. En la cruz vemos manifestada la justicia de Dios, porque allí el pecado fue finalmente castigado. La cruz revela la sabiduría de Dios, porque Dios logró satisfacer sus demandas de justicia sin condenarnos a nosotros. Así que la cruz también revela su amor, su misericordia, su compasión. Esta primera estrofa, de hecho, comienza diciendo: he aquí, que en español no significa lo que significa en su idioma original. He aquí significa mira, observa, contempla. Lo que el mundo considera humillación, lo que el mundo considera fracaso, lo que el mundo considera el final, para Dios es el punto de manifestación de toda su gloria y toda su honra. De hecho, en Isaías capítulo 45, verso 22, la Biblia nos exhorta de esta manera: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Así que esta canción nos invita a esto, a mirar a la cruz como Dios la ve. La cruz no fue, repito, la derrota o el final de Jesucristo. La cruz
fue su máxima victoria. Así que veamos en las siguientes estrofas, miremos con atención esta cruz. ¿Sabes? Algo que sucede a lo largo de toda esta canción es que se describe la cruz de un modo tan profundo y tan terrible que tendemos como a disasociarnos, ¿no? Tendemos como a desconectarnos, como a volver la mirada. Y la canción sigue constantemente tomando nuestro rostro y diciendo, no, mira, tienes que observar, hay algo aquí que aún necesita una nueva mirada. Verso 1 del capítulo 53 al verso 3 tenemos la humillación del siervo. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta es como una expresión del profeta preguntándose, ¿quién va a creer un mensaje así? O sea, ¿quién podría creer en un Salvador que muere? En un rescatador que termina crucificado. ¿Quién podría creer en un rey humillado? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y continúa describiendo la humillación de Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estos versos describen al siervo de Dios como alguien a quien el mundo entero desecharía. Y sí, por supuesto que Isaías está pensando en el clímax de su humillación, que sería esa cruz. La cantidad de vergüenza que sufría una persona al estar clavada en la cruz es indescriptible. Y claro que Isaías está pensando sobre todo en la humillación de esa cruz, ¿verdad? Pero Isaías está describiendo aquí al Mesías como alguien que desde sus orígenes, desde su nacimiento hasta su muerte, sería una persona a quien el género humano miraría con desprecio. El verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Eso está describiendo el origen de Jesús. Y cuando pensamos en la vida de Jesús, todo, desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús estuvo expuesto al menosprecio, estuvo expuesto al rechazo toda su vida. Es algo que yo quiero invitarte a meditar. Pensamos en los sufrimientos y en la humillación de Jesús en la cruz y a veces ignoramos que su vida entera fue una vida de sufrimiento. Su vida entera fue una vida de humildad, de humillación, de rechazo, de desprecio. Sus propios hermanos no creían en él. Cuando a sus discípulos se les dijo que habían encontrado al Mesías y descubrieron que el Mesías venía de Nazaret, ¿recuerdas lo que dijo el discípulo? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? En su nacimiento, las condiciones de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, todo, Jesús fue expuesto constantemente a esto, a la humillación. Tú veías su vida y no veías una vida hermosa, no veías una vida atractiva. Y si veías su persona, tampoco verías una persona impresionante. O sea, Jesús no sería el tipo de persona con la que te sacarías una selfie. No le pedirías una selfie a Jesús. Y eso me hace meditar. ¿Qué veo cuando veo a Jesús? Aún Juan el Bautista, que era su primo en la carne, dijo, yo no sabía que era él. Yo no le conocía, no sabía que él era el Mesías, pero el que me envió me dijo, sobre quien reposa el Espíritu Santo, ese es, ese es. Y Juan el Bautista dice, ¿él? Pues tengo muchos primos, podría pensar en cualquiera, menos en él. Y sabes, la Biblia me enseña esto para llevarme a considerar que en realidad Jesús no tiene nada humanamente atractivo. Jesús, de hecho, es repulsivo para nuestra condición humana. Todo lo que Él representa,
todo lo que su mensaje implica acerca de mí y acerca de lo que realmente es hermoso, es ofensivo para mí. Piensa esto, o sea, ¿qué tiene de atractivo el mensaje de que tú y yo somos pecadores? ¿Qué tiene de atractivo los principios del reino, su carácter, su persona? ¿Qué tiene de atractivo el llamado a voltear mi mejilla cuando me la golpean? ¿Qué tiene de atractivo el llevar la carga una milla más? Su mensaje, su persona es esencialmente ofensivo para mí y encima de todo, ni siquiera es guapo. Escondimos de él el rostro, dice el texto. Fue menospreciado y no lo estimamos. La respuesta final del hombre a la manifestación de este siervo fue clavarlo en una cruz. Y quiero que medites en esto por un momento. El hecho de que tú y yo el día de hoy confiemos en Él solo significa que Dios en su infinita misericordia ha obrado en nuestros corazones y ha abierto nuestros ojos para ver la verdadera belleza de Jesús. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? La respuesta está aquí. Si tú y yo hemos creído en Jesús, es porque Dios en su gracia nos ha manifestado la identidad de Jesús. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo atrajeré. Esencialmente, humanamente en Jesús no hay nada atractivo. Ahora, antes de seguir a la siguiente estrofa, el profeta tiene en mente la humillación pública de Jesús en la cruz. Y yo quiero que pienses en esto por un momento. No podía Dios el Padre otorgarle a Jesús la posibilidad de sufrir y morir por nuestros pecados en privacidad. Piensa eso por un momento. O sea, si se requería que sangre fuera derramada para que nuestros pecados fueran pagados, ¿no podía Jesús haber derramado su sangre y haberle concedido la dignidad de padecer en privado? Entonces, algo en su humillación era necesario para tu justificación y para la mía, para tu salvación y para la mía. Y la respuesta es esta. Jesús tenía que llevar nuestra vergüenza en la cruz. Quiero que pienses esto por un momento. Jesús no solo estaba cargando nuestros pecados en la cruz, Jesús estaba cargando nuestra vergüenza para hacernos a ti y a mí libres de la vergüenza de nuestro terrible pecado. ¿No le das gracias a Jesús por su salvación? Es increíble. Él no estaba simplemente cumpliendo un trámite, estaba realmente tomando nuestro lugar. Y tú y yo podemos el día de hoy, Él fue rechazado para que tú y yo nos sepamos aceptados delante de Dios. Bueno, ahí está su humillación. Veamos ahora su sacrificio en los versos 4 al 6. Esta es la tercera estrofa y dice así, ese es el corazón de la canción. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Nadie está fuera de esta descripción. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Me llama la atención cómo comienza esta estrofa. Ciertamente. La estrofa anterior describía al Mesías como alguien menospreciado, ¿no? Alguien a quien no se le pudo dar su verdadero valor y fue desechado. Y el verso 4 dice, pero no te vayas con la finta. Sí, fue rechazado por todos. Al final fue clavado en una cruz,
pero en realidad, eso es lo que significa ciertamente. La verdad, en realidad, detrás de todo ese espectáculo grotesco, Dios estaba salvando al hombre. Detrás de ese aparente fracaso, lo que en realidad estaba sucediendo era un intercambio. Él estaba tomando nuestro lugar y Él estaba cargando nuestros pecados. Y el castigo que el día de hoy nos permite tener paz, cayó sobre Él. Déjame explicarte algo importante antes de continuar. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y al final del verso 5 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es algo importante. Creemos que Dios sana enfermedades físicas. No solo creemos que Dios sana, incluso oramos por personas enfermas, porque Dios lo sigue haciendo el día de hoy. Dios tiene la capacidad de tocar tu cuerpo si estás enfermo, si estás padeciendo alguna enfermedad. Dios tiene la capacidad de hacer eso, de sanar, de regenerar, de dar vida donde no hay vida ya, incluso. Pero cuando Isaías está hablando aquí de que Él sanó todas nuestras enfermedades, se está refiriendo a la condición espiritual del hombre. ¿Se entiende esto? Y quiero insistir, seguimos creyendo que Dios sana enfermedades físicas y podemos con mucho gusto orar por ti. Pero Cristo no derramó su sangre para resolver un problema físico nada más. O sea, sería terrible que nos enfocáramos en la cruz como un medio para obtener beneficios físicos. Sería terrible pensar que la razón para venir a Jesús es para ser sano de una enfermedad física, mientras la enfermedad del alma me lleve a la perdición eterna. ¿Sabes? Dios, déjame incluso decirlo así, toda sanidad física es producida por Dios. Toda sanidad viene de Dios, ya sea a través de un doctor o a través de una oración, pero es Dios quien lo hace. Y en ese sentido, Dios ha sanado nuestras enfermedades cada vez. ¿Sí? Digo, estás aquí el día de hoy, ¿no? Hasta que Dios nos sana la última. ¿Se entiende? Y Jesús está teniendo en mente nuestra salud eterna, nuestra vida eterna. De hecho, en Isaías capítulo 1, el mismo profeta describe la condición del pecador como una enfermedad. Acompáñame a Isaías capítulo 1. Dice desde el verso 5 al verso 6. Isaías está hablando de la nación de Israel y está diagnosticando su problema. Y su problema es el pecado. Isaías capítulo 1, verso 5 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, cuando Isaías está hablando aquí de que por su llaga fuimos sanados, Isaías está pensando en términos de nuestra condición espiritual. Y sabes, hay algo bien hermoso en esto. El pecado es una condición bien compleja. Cuando decimos que somos pecadores, estamos diciendo muchas cosas, muchas cosas. Por un lado, estamos diciendo que nacimos con una condición que heredamos de nuestro primer papá, Adán. Gracias, papá. ¿No? Pero por otro lado, estamos diciendo que nosotros tenemos la inclinación de rebelarnos en contra de Dios. Y vemos en la Biblia, perdón, vemos en la Biblia estos dos aspectos de la condición del pecado. Por un lado, somos responsables. El mismo texto en Isaías 53 nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Entonces, hay una actitud en nuestro corazón que es hostil hacia Dios, ¿verdad? Nos rebelamos en contra de Él. Tomamos decisiones para desecharlo constantemente y pecar en su contra. Pero por otro lado, Dios no ignora este otro aspecto de la condición de pecador, que es como una enfermedad.
de la que tú y yo no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Esto es bien importante porque significa que yo no puedo dejar de pecar simplemente tomando la decisión de no pecar. Yo por mis propios medios y recursos, yo no puedo. Necesitaba que Cristo viniera y tomara mi pecado sobre sí mismo y a través de su llaga recibir la sanidad de mi alma. Jesús no solamente nos da la medicina, Jesús es la medicina. ¿Se entendió? Al entregarse en esa cruz, Él estaba volviéndose el remedio para nuestra condición de pecador. Y no sé tú, pero yo necesito recordar esto con mucha frecuencia. Necesito poner mis ojos en Él. Necesito confiar en Él. Necesito descansar en Él. Sí, soy responsable de mis decisiones. Sí, Dios me llama al arrepentimiento cuando estoy en pecado. Pero aún el poder tomar esa decisión es posible por su llaga. Por su llaga he sido sanado. Y me encanta esto. Dios me ve de distintas formas como pecador. Me ve como culpable, me ve como responsable, me ve como rebelde, me ve como necio, pero también me ve como un enfermo y me ve con compasión. Jesús mismo dijo esto en Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿No te encanta esto? Jesús murió en la cruz realmente para sanarte a ti y a mí. Lo hizo por mí. Bueno, ahí está. Sacrificio. Un sacrificio sustituto. Lo que en realidad estaba pasando no es que Él estaba fracasando, es que Él estaba tomando nuestro lugar para salvarnos, para sanarnos. Acompáñame al verso 7. Del verso 7 al verso 9 tenemos la cuarta estrofa, donde se describe su silencio. Dice así: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Me llama la atención el énfasis que se hace en la boca de este siervo. Guarda silencio cuando tiene que guardar silencio, y cuando habla, habla verdad. Nunca de sus labios salió una mentira. Es algo increíble. Hace algunos años fui a un funeral y la persona que estaba oficiando el funeral y predicando en el funeral, de pronto se refirió al difunto y dijo así, dijo: el hermanito fulanito de tal es una gran pérdida para nosotros. Nunca se halló engaño en su boca, así dijo. Yo escuché eso y fue como, esa descripción solo se puede aplicar hacia Jesús. Es la única persona que cada vez que habla, siempre, 100%, durante toda su vida. ¿Te imaginas qué será eso? Una persona de la que nunca salió una mentira de sus labios. Por eso es tan importante el silencio del Mesías aquí en esta sección. Verás, normalmente cuando crucificaban a alguien, primero le torturaban cruelmente. Y está incluso documentado que quienes sufrían este terrible tormento de la crucifixión, normalmente abrían sus bocas maldiciendo a los dioses, maldiciendo a los hombres y dando nombres de otros culpables para arrastrarlos al mismo destino fatal. Pero el Mesías guardó silencio. El Mesías no abrió su boca. El único que con una palabra de su boca realmente podría
sumergirnos a todos en la más terrible maldición, guardó silencio por ti y por mí. En condiciones en las que incluso los salmistas, has leído los salmos, incluso los salmistas imprecaban. ¿Sabes lo que es imprecar? Es rogar que Dios intervenga y castiga al malvado. Cuando un salmista está sufriendo alguna injusticia, impreca y pide a Dios que traiga su juicio y su ira sobre aquellos que están siendo injustos. Y Jesús, en condiciones en las que un salmista imprecaría, guardó silencio y no abrió su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, nos dice algo sorprendente sobre Jesús en el momento de sus padecimientos. Primera de Juan, perdóname, Primera de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice la Biblia en el verso, desde el verso 22, está hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Está citando al profeta Isaías, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si Jesús hubiera abierto su boca ese día, no habría salvación para ti y para mí. La noche en la que él fue arrestado, él le dijo a sus discípulos: hey, ¿no creen que si yo digo una sola palabra, una legión de ángeles estaría aquí para librarme de esta injusticia? Así que el silencio de Jesús realmente es un mensaje para ti y para mí. Al guardar silencio, Jesús estaba diciéndonos: no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Y aún el día de hoy, Jesús guarda silencio muchas veces, esperándonos, ¿verdad? Jesús guarda silencio, siendo pacientes contigo y conmigo. Su silencio no es su aprobación a nuestro pecado. Su silencio demuestra su disposición a esperarnos. Es un llamado silencioso para que tú y yo fijemos nuestra mirada en Él. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Veamos la última estrofa en los versos 10 al 12. Me encanta esta última sección porque termina con la victoria del siervo. Y veremos aquí su resurrección. Dice así, verso 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y es muy extraño, ¿no? Porque está hablando el texto de este siervo que habrá puesto su vida, lo cual significa, pues, morir. Pero después dice, vivirá por largos días. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la resurrección de Jesús. La cruz no fue el punto final para Jesús. La muerte no fue el punto final para Jesús. La resurrección es la victoria de Jesús que nos garantiza a ti y a mí, que también aquellos que hemos confiado en Él, la muerte no será el punto final para ti y para mí. Verso 11, de hecho, nos incluye a ti y a mí. Dice así, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Déjame solo comentarte tres cosas acerca de esta última estrofa. En el verso 10, el texto dice algo increíble. Con todo esto, Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto me enseña que la muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente. No fue un accidente que Dios al final dijo, mira, podemos usar esto, ¿no? Listo. No, la cruz era el plan de Dios desde la eternidad. De hecho, la Biblia nos habla acerca de Jesús como el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta de esto? La cruz es el gran plan de Dios para la salvación del hombre. Y es asombroso pensar en esto, que Dios mismo estaba entregando a su Hijo por ti y por mí. El verso 10, ni siquiera sé cómo empezar a explicarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Me hace meditar tantas cosas. ¿Por qué Dios el Padre quiso quebrantar a su Hijo? ¿Cuántos aquí son papás? Levanta tu mano si eres papá. Es algo que es incomprensible, ¿estás de acuerdo? Sobre todo, o sea, le da fiebre a tus hijos y ya estás orando, Señor, que me dé a mí, pero no a él, ¿no? Es una fiebre. Haríamos todo por librar a nuestros hijos de sufrimiento. Pero este Padre, el Padre perfecto, el Padre celestial, quiso quebrantar a su Hijo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos hijos de Dios también. Esto es algo ¿qué se puede decir ante esto, no? Uno tiene que taparse la boca, Señor, ¿hiciste algo así por mí? ¿Entregaste lo más hermoso para rescatarme a mí? Sí, eso es exactamente lo que el Padre hizo. Entregó a su único Hijo para hacer de todos aquellos que creemos en Jesús hijos de Dios también. Lo segundo que quiero comentar sobre esta estrofa es el fruto de su aflicción. El verso 11 dice que este siervo vería el fruto de la aflicción de su alma. Los sufrimientos de Cristo no eran solamente físicos. Los más terribles fueron los sufrimientos del alma, pero él vería el fruto de la aflicción de su alma y dice ahí, quedará satisfecho. Y eso es algo muy bello. Isaías está describiendo el sufrimiento de Jesús, la muerte de Jesús, incluso la tumba de Jesús, como un vientre en el que se gestaría un nuevo tipo de vida. Este término de fruto se puede aplicar a descendencia, a linaje. Y lo que eso significa es que Jesús, al morir en la cruz y al vencer a la muerte, al resucitar al tercer día, estaba trayendo a la luz un nuevo tipo de vida. El tipo de vida que tú y yo podemos heredar. Y tú y yo somos el fruto. Si tú has confiado en Jesús, tú eres el fruto de esa aflicción. Y Jesús está satisfecho con eso. La Biblia nos dice que de hecho Jesús menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo puesto delante de él? Eras tú. Él quiso, él quiso entregar su vida por ti y por mí. Y nos espera un futuro maravilloso a su lado. Lo tercero que quiero comentar sobre este texto es que el texto nos dice aquí en el verso 12, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y eso describe una escena de victoria. Describe a un general victorioso que reparte el botín con su ejército, con sus soldados. Y es increíble porque el texto nos ha descrito hasta el verso anterior, nos ha descrito como pecadores, como dignos de muerte. Pero aquí nos describe como vencedores que comparten junto con Él su gran victoria por la eternidad, habiendo llevado Él el pecado de muchos. Así que, para concluir, la cruz no fue el punto final para Jesús. La cruz fue el punto de partida.
para una vida glorificada y nueva. Y lo es para ti y para mí también. Y Él merece ser celebrado por esto, ¿sabes? La invitación del profeta es a contemplar lo que el siervo hizo por ti y por mí, a recibir este regalo de gracia que Él nos ha dado al entregar su vida por nosotros y a anticipar ese futuro a su lado, em, a tener la esperanza colocada en Él, en su regreso y en una eternidad a su lado. Señor, gracias por haber derramado esa sangre. No solo te entregaste a la humillación, al sufrimiento, entregaste tu vida por nosotros. La entregaste toda, Señor. Nos cuesta mucho trabajo entender que tú, el autor de la vida misma, hayas sufrido la muerte en nuestro lugar para darnos una nueva oportunidad de relacionarnos con Dios, ya no basados en nuestros esfuerzos, sino en lo que tú hiciste en esa cruz. Gracias, Señor, por este pacto nuevo que depende de lo que tú ya hiciste por nosotros. Señor, hoy comemos este pan y bebemos de la copa, anunciando tu muerte, pero recordando que tú regresarás. Ven pronto, Señor. Y mientras vuelves, permítenos mantener nuestra mirada en ti y en lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Amén.